Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Impactos de las modificaciones de las normas internacionales en las obligaciones de precios de transferencia en Honduras. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. Asimismo, agradecemos el apoyo de Deloitte, quien hizo posible que realizáramos el evento del día de hoy. También agradecemos el apoyo de nuestros miembros de Sponsors Club, Platino, Chevron, Consortium, Deloitte, Dole, Ismania, Pangea y Seguros Atlántida, a nuestros miembros Oro, Cargill y Uno, y a nuestros miembros Plata, BAT y Camosa. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom si están en sus computadoras o en la parte superior si están desde sus teléfonos. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando sus dudas realizadas durante la conferencia. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a la licenciada Lisanka Guevara, directora ejecutiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Hondureño-Americana AmCham Honduras, les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar de esta mañana. La conferencia virtual Impactos de las modificaciones de las normas internacionales en las obligaciones de precios de transferencia en Honduras, que realizamos el día de hoy en alianza estratégica con Deloitte. Para abordar este tema que es de suma importancia para nuestros socios, así como la comunidad empresarial en general, en AmCham nos sentimos muy complacidos por contar con un orador muy distinguido, profesional, especialista en la materia,
a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos en diferentes temas como el marco general internacional y regulatorio, sustento principal del cambio, la importancia de lo básico, el análisis de la comparabilidad. Cambios en el modelo de análisis de los intangibles, que incluye licencias, marcas, patentes, entre otros, así como acciones de cara a las reestructuraciones y breves comentarios sobre las operaciones financieras. Sin más preámbulo, esperamos que el evento sea de mucho provecho para cada uno de ustedes, a quien le damos la más cordial bienvenida y aprovechamos para darle la más cordial bienvenida asimismo a nuestro orador, Roberto. Es tuyo el micrófono, así que puedes compartir tus conocimientos con todos nosotros. Bienvenidos todos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Lisanka. Antes de dar inicio a la conferencia esta mañana, quisiera hablarles un poco acerca de la reseña de nuestro conferencista especial. Sé que, como bien lo dijo Lisanka, se trata del licenciado Roberto Rebel Chion, quien es socio de precios de transferencia para Deloitte Latam. Cuenta con más de 17 años de experiencia en industrias de energía y recursos, telecomunicaciones, laboratorios, manufactura y servicios. Ha participado en proyectos de precios de transferencia en países como Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Actualmente centraliza y regionaliza los servicios de documentación y planificación de precios de transferencia y asimismo colabora con la preparación de la defensa ante auditorías en esta materia, destacando que ha servido como perito experto ante los tribunales. También ha impartido cursos de precios de transferencia en el sector empresarial dominicano y centroamericano. Sin más, ahora sí, Roberto, le cedo la palabra. Adelante. Vale, ante todo, pues primero muy buenos días a todos. Para nosotros el agradecimiento que le externo a todos ustedes. Lo reconozco, tener el espacio para conversar unos minutos un 20 de abril no es fácil. Estamos a pocos días, pues por obvia razón de vencimientos, con lo cual les reitero mi agradecimiento por sobre cualquier caso. Obviamente la intención sin duda alguna es traerles acotación a algunos elementos que consideramos oportunos, pues por obvias razones conversar, que los tengan sobre el tapete, que los tengan en el radar, dado que sin duda alguna, veamos, son elementos que perfectamente va a estar en capacidad la autoridad, en este caso la SAR, de echar mano, ¿ok? Así que vamos adelante, por favor, Sharon, con la presentación. Y básicamente les voy dando de forma muy preliminar temas de objetivos específicos relativos a la charla. Por obvia razón, la intención sin duda alguna no es profundizar en el detalle. Entendemos que el caso por caso es fundamental. Por obvia razón también tenemos un tema de tiempo, con lo cual vamos a dar esa pincelada para que vean en dónde estamos parados al día de hoy, al menos en lo relativo a cierto tipo de transacciones, en el campo general. Así que vamos adelante, Sharon, con la parte introductoria más allá de los puntos específicos de la agenda. Siendo así, digamos que dentro de todos los objetivos que esperaría en la mañana de hoy, es que entiendan que definitivamente, y como siempre lo he insistido en cada una de mis charlas, que el reporte no es un commodity, el reporte tampoco es para maquilarlo. El reporte sin duda alguna hay que entenderlo y digerirlo sobre la hipótesis de que es nuestra mejor evidencia, la evidencia pura y simple ante un proceso de inspección y por obvia razón ante un posterior proceso de litigio. Por lo tanto, en la medida en que el reporte no recoge la información correspondiente o la documentación probatoria, porque no solo hablamos del tema del estudio, la documentación probatoria es el todo. Si la documentación per se no cuenta con la calidad correspondiente, sin duda alguna abrimos una brecha de crítica. Ahora veamos algo.
en la sesión del año pasado, precisamente parte de las discusiones y de los tópicos que tocábamos en aquella oportunidad era conversar un poco de la evolución y de las directrices internacionales que sin duda alguna son fundamento, pieza clave dentro no solo del proceso de análisis, sino también el proceso que perfectamente va a seguir la autoridad tributaria. ¿Ok? Con lo cual tenemos a alguien que va marcando el ritmo. Tenemos a alguien que sin duda alguna progresivamente a lo largo del tiempo nos ha demostrado que año con año hay nuevas consideraciones y como yo lo decía justamente en la charla del año pasado, el mundo también nos ha enseñado de buena o de mala manera que el ambiente puede cambiar, que tiene esa capacidad de ser extraordinariamente variable. Y los negocios, por obvias razones, siguen ese mismo ritmo. A la par también quisiera destacar que, veamos, hay 2 o 3 elementos fundamentales detrás de todo esto. Si bien es cierto que la OCDE va marcando un ritmo, va dando las pautas generales, el legislador hondureño pues decide o no incorporar estas normas y eso conlleva un proceso un poco más extenso. También tenemos la existencia de asistencia internacional en materia tributaria. No pudiésemos dejar por de lado decir es que no hay un centro de asistencia en México, como pudiese ser el caso del CIAT. No hay un centro de asistencia un poco más general, como pudiese ser el tema de los auditores sin fronteras, que parten de España dando asesoría y dando soporte a lo largo de la región o a lo largo del mundo, ¿ok? Con lo cual, esta hipótesis de mejores prácticas, sin duda alguna, van a permear y van a llegar de una forma u otra a los oídos del fisco hondureño, ¿ok? Quien perfectamente va a poder estar en capacidad, en primera instancia, de criticar o no si el marco regulatorio, si la parte o la base legal es suficiente, y por eso toco y tampoco sería, digamos, intención profundizar acá en el borrador de la reforma tributaria que entendería todos ustedes han visto, es público, pero les reitero, tampoco sería intención profundizar en esta llamada específicamente de ese punto. Con lo cual, a grosso modo, tenemos una presión internacional y unas mejores prácticas que perfectamente la autoridad hondureña va a poder echar mano, ¿ok? Vamos adelante, Sharon. Entonces, puntualmente, algo que siempre he tratado de traer como preámbulo es que a los efectos locales nos exponemos a un par de cosas. Desde el punto de vista, veamos, de jerarquía legal, partiríamos de la base de la ley, ¿ok? Por obvia razón, la ley se soporta en el reglamento 027-2015, el cual tácitamente y expresamente avala el uso de las directrices en materia de precios de transferencia promulgada por la OCDE, con lo cual la modificación, ojo, la modificación del marco metodológico, de los análisis, de los procedimientos que contenga esta directriz nos va a afectar de una forma u otra. No quiero, y por eso lo colocaba en el último bullet de esta lámina, no quiero adentrarme en conversar y puntualizar en esta reunión en lo que vendría siendo las obligaciones particulares del reporte maestro, del reporte país por país, los cuales llevan una connotación totalmente diversa y que hoy por hoy, al menos en la normativa vigente, no están estipulados como una obligación tributaria formal, ¿ok? Pero sí es cierto que aun cuando no nos adentremos digamos, específicamente estos puntos, no tenemos, digamos, procedimientos, exigencias específicas, nuevas prácticas, probablemente nuevos pronunciamientos respecto al resto de los capítulos que contiene la directriz. Y la directriz, les reitero, parte desde
el punto base que vendría siendo el principio de libre competencia. 2, contiene, digamos, todos los parámetros necesarios para poder hacer una comparación. Y ojo, hablando muy a grosso modo, adentrándose en la parte metodológica, etcétera. No necesariamente nos vamos a tropezar con que la directriz internacional simple y llanamente van dirigidas a establecer un marco formal de obligación. Ya eso es algo que le quedará al legislador hondureño definir y aterrizar a los efectos locales, ¿ok? Entonces veamos algo. También a la par, yo les mencionaba el tema de la presión internacional. A la par no puedo dejar el hecho de decir que Honduras se une al marco inclusivo BEPS en 2019, con lo cual, vuelvo y repito, si bien es cierto el legislador hondureño, perdón, no ha hecho una modificación de la base fiscal, no significa que eventualmente la OCDE no pretenda precisamente inspeccionar a Honduras como país respecto a los avances fiscales solo por el simple hecho de haberse unido al marco inclusivo BEPS, ¿ok? Porque esto, digamos, de forma muy práctica, vendría siendo quizás un homólogo al simple hecho de cuando un país eventualmente acude al Fondo Monetario Internacional por razones diversas. Eventualmente el Fondo Monetario Internacional va a generar una serie de directrices, va a generar una serie de parámetros a seguir. El hecho tal de que Honduras pertenezca a ese marco inclusivo nuevamente genera una obligación como país. Ahora tengamos en cuenta algo, ¿ok? Precisamente ese marco inclusivo BEPS, que bueno, en sus siglas en inglés es BEPS, en español sería prácticamente lo que vendría siendo los temas de erosión de la base y traslado de utilidades, Base Erosion and Profit Shifting. Y dicho de otra manera, desde el punto de vista de fundamento, existe un aval, existe un proyecto que precisamente persigue, digamos, evitar ese traslado de utilidades y la erosión de la base por medio de una serie de acciones, que nuevamente no es parte del objetivo de esta llamada. También partiendo del hecho de que, bueno, para poder aterrizar precisamente en cada una de estas acciones necesitaríamos un preámbulo, una base fiscal local que precisamente la avale, ¿ok? Ahora, insistiría mucho en que ese proyecto BEPS, ese marco inclusivo dentro de sus fundamentos, critican precisamente que la documentación de precios de transferencia no es suficiente. Es decir, que las obligaciones tal y como las hemos consagrado a lo largo del tiempo, al menos en Honduras, no son suficientes. El haber declarado año con año o haber cumplido con la declaración informativa y haber preparado el reporte no es suficiente. Y reconozcámoslo, si eventualmente la autoridad está pretendiendo concluir de si hay un traslado de utilidades o no, definitivamente necesitaría elementos mucho más allá de simplemente entender qué es lo que pasa en Honduras. Porque, les reitero, para poder concluir que hay un traslado de utilidades, necesito evidencias definitivamente de que lo hubo, que es lo que está pasando en el exterior, por ejemplo. Y este no es el caso. Con el marco obligatorio existente en Honduras, digamos que la obligación acaba en la frontera hondureña. No es verdad que el fisco o la SAR en Honduras va a poder estar en capacidad de probablemente de exigir que el contribuyente hondureño presente información del exterior, la cual sin duda alguna veamos desde el punto de vista práctico va a requerir una serie de condiciones adicionales, certificaciones y para usted de contar. ¿Ok? También tengamos en cuenta, cosa que mencionábamos el año pasado, que precisamente las directrices base se actualizaron en enero del 2022 y eventualmente, digamos, la historia desde al menos el año 95 a las modificaciones ocurridas entre el 17 y 22 nos indican que el ambiente de negocio, la economía
y el mundo cambia mucho más rápido de lo que sucedía hace 20 o 30 años atrás. Y lo sabemos, lo vivimos también desde el punto de vista personal. Entonces, vuelvo sobre la base de que la directriz internacional tiene una serie de elementos que hoy por hoy inciden en la calidad del trabajo que estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo y qué estamos revelando. Y eso no significa que no estemos, digamos, que por lo pronto estemos adentrándonos a hablar de reporte maestro y reporte país por país. Quiero insistir en esto. La modificación de las directrices de la OCDE incide en lo que hoy por hoy hacemos como estudio de precios de transferencia. Obviamente desde el punto de vista revelatorio, desde el punto de vista de enfoque, desde el punto de vista de análisis, comparables y pare usted de contar. Vamos adelante, Sharon. Entonces, a modo de conclusión, pues sin duda alguna hay un preámbulo, hay un hecho fundamental que sin duda alguna nos exige, nuevamente con el objetivo inicial, nos exige autorrevisar si definitivamente el commodity, que probablemente es como muchos perciben el estudio de precios de transferencia como esa simple y llana obligación, sigue siendo lo suficientemente razonable. Y miremoslo bajo la siguiente premisa. Lo que hacíamos ayer probablemente no funciona al día de hoy. Bueno, yo pensaría, y hablando muy personalmente, que COVID justamente nos enseñó de muy mala manera que lo que hacíamos ayer probablemente se podía hacer mejor. Y hoy por hoy, fíjense que precisamente esta llamada la estamos haciendo vía virtual y perfectamente podemos tener la interacción suficiente para llegar a los objetivos que nos colocamos en esta llamada. ¿Ok? Entonces, de una forma crítica, yo pensaría que la evolución del reporte es necesaria. Digamos, no necesariamente lo que documentábamos o la forma que utilizábamos ayer va a ser lo suficientemente razonable hoy para seguir cumpliendo con los objetivos del hoy. ¿Ok? Y esto es muy simple. Entonces, a como yo lo veo y como lo narro, definitivamente para mí muchos de los cambios están sustentados en la hipótesis de la importancia del go to the basics. Es retrocedernos 2 pasos atrás y autocuestionarnos si en efecto hemos cumplido o no de forma exhaustiva en preparar una documentación que perfectamente ante los ojos de un tercero, ojo, que eso también hay que entenderlo, porque definitivamente si hoy por hoy comulgamos con la idea de que el informe tiene que ser lo suficientemente técnico para que un auditor externo lo entienda o para que lo entienda la gerencia de la compañía, pues no estamos viendo el big picture o el panorama completo de quién es el consumidor definitivamente de este reporte. Ante ojos de un tercero, la transacción intercompañía, que es el objetivo fundamental del reporte y de la documentación, llámese la declaración informativa y el resto de los datos exigidos por la normativa, es suficiente. Hoy por hoy se entiende perfectamente la transacción y para ello existen una serie de procedimientos. La historia también nos ha enseñado que la autoridad va con una serie de, digamos, de cuestionarios, de un ABC, de un procedimiento muy estructurado, el cual no critico. Sigue al pie de la letra lo que dice la ley, con lo cual volvería otra vez a la hipótesis inicial. Si la directriz internacional cambió y hay un aval legal en Honduras que permite la utilización de las directrices internacionales en la medida en que sean congruentes, pues por obvia razón nos vamos a ver probablemente a necesidad de revisar si definitivamente ese cuestionario, ese procedimiento, ese ABC recoge las exigencias del día de hoy. Entonces veamos, el punto de partida a como precisamente lo persigue el principio de libre competencia es hacer una homología, perseguir ese objetivo loable de tratar de desraigarnos del hecho de que pertenezcamos a un grupo multinacional y pensar cuáles eran las alternativas que yo como contribuyente, como persona totalmente independiente tenía
en el momento de ejecutar esa transacción. Y como también nos han enseñado en el colegio desde el día 1, las comparaciones parten de aquella premisa peras con peras, manzanas con manzanas. Tiene que existir un nivel de comparación y para ello, tanto la ley, tanto el reglamento, tanto como la normativa internacional establece un precedente, establece un mecanismo, establece ese ABC. Sin duda alguna, vuelvo y repito, en la medida en que ese ABC no es lo suficientemente revelatorio, pues por obvia razón nos exponemos a que alguien critique si definitivamente, y estas son las palabras concretas que utiliza la normativa internacional, si el delinear la transacción está correctamente, digamos, revelado o no. Y en la medida en que eso genere, digamos, alguna duda, recordemos otra cosa. La autoridad tributaria sí tiene la capacidad de recaracterizar la transacción en el objetivo de, obviamente, entender y de descifrar cuál fue la correlación existente entre las partes, qué fue lo que sucedió efectivamente. Obviamente, veamos, otro punto bastante incómodo es que las fiscalizaciones las reciben los contribuyentes, no lo recibe el asesor, con lo cual volveríamos a la premisa de decir, es que si la gerencia no entiende cuál es el consumidor y ante quién nos exponemos en el momento en que entregamos un estudio de precios de transferencia, habría un problema. El negocio y cómo se expresa, cómo se revela a mis efectos no puede recaer en algo tan básico como simplemente, por ejemplo, revelar un par de líneas de cuál es el negocio o cómo la transacción se gestó. Definitivamente, por ejemplo, si hacemos la homología loable de decir, y ya lo veremos más adelante en algunos casos puntuales, en algunas transacciones puntuales, si la compañía, por ejemplo, está decidiendo hacer una inversión o una desinversión o alguna reestructuración, la explicación de ese proceso se pudiese recoger en algo tan simple como 2 líneas o un párrafo, o eventualmente para llegar a una conclusión de un proceso de reestructuración necesitaríamos una serie de elementos mucho más contundentes. Y ahí es a donde quiero tratar de llegar. En la medida en que entendemos que el reporte tiene un objetivo, que el reporte forma parte fundamental de una evidencia ante un tercero, probablemente exigiríamos mucho más que el reporte sea hasta cierto punto descriptivo, revelatorio de cuál es la relación win-win. Porque mientras tanto en muchos de los casos y probablemente en el 99.9% de los casos lidiamos con compañías con fines de lucro. Por lo tanto, en el momento en que, por ejemplo, a mí me dicen, y voy a tratar de hacer un ejemplo aquí puntual, me dicen, oye, ya va, es que yo tengo, por ejemplo, transacciones de préstamos sin intereses, sin ninguna remuneración, o en su defecto, por ejemplo, una venta de un activo que simplemente nos remitimos a tomar el valor según libro. Eso es lo correcto. Como terceros independientes o como cualquier persona independiente, sea natural o jurídica, definitivamente no deberían ser el lineamiento oferta-demanda el que sea fundamental para tomar una decisión. Todos estamos buscando un fin de lucro. Por lo tanto, digamos, narrar las cosas, explicar en un documento que yo considero importante y que eventualmente puede llegar hasta un nivel de tener que explicarlo ante un tribunal fiscal, me preocuparía que eventualmente simplemente nos quedemos con la hipótesis de decir, es que yo en 2 líneas, en un par de párrafos, expliqué cómo mi negocio funciona, cómo las transacciones han sido pactadas y por sobre cualquier caso, cuál es el rol de yo le voy a decir de la contraparte y del contribuyente local. Porque otra cosa que sí eventualmente dentro del marco inclusivo BEPS se persigue y se trata de profundizar es en el hecho de la generación de valor. Y esto no es tan diferente de lo que les mencionaba antes de decir, es que todos tenemos un fin de lucro.
Entonces, por ejemplo, puede ser que en un estudio de precio de transferencia estamos lidiando con un intermediario. ¿Cuál es el rol de ese intermediario? ¿Cuál es la función? ¿La podemos demostrar? ¿Tiene personal? Digamos, tiene una estructura definida o simplemente es un cascarón? Y eso es precisamente lo que va apuntando la crítica del marco inclusivo de BEPS y justamente parte de lo que en estos bloques de información yo les he agregado, de decir, oye, yo debería retrocederme 2 pasos y hacer una autocrítica lo suficientemente profunda respecto a cómo yo estoy narrando mi negocio, cómo estoy narrando mis políticas y cómo estoy narrando el hecho de que yo como contribuyente hondureño estoy generando valor. Mi actividad de negocio genera valor al todo. ¿Y quién es el todo? Mi grupo multinacional o multilatino, como lo querramos ver. Mientras tanto, digamos que dentro de todo esto, también la normativa internacional va precisamente apuntando al hecho de decir, óyeme, es muy diferente narrar, por ejemplo, y quizás mucho de esto lo han vivido de forma práctica, narrar el negocio y decir que en el exterior la repartición del beneficio es mayor que la del grupo que eventualmente asume una totalidad de riesgos, una totalidad de funciones, lo que desencadenaría, y por eso digo que eventualmente lo han vivido, a que las políticas desde el punto de vista internacional, las políticas de precio de transferencia me refiero, desde el punto de vista internacional en los últimos años se hayan reajustado, porque precisamente la autoridad internacional, siguiendo el parámetro de la OCDE, ha criticado el hecho de que la repartición del beneficio sobre la base del rol que ejecuta cada entidad no es correcto. Y esto otra vez ameritaría pensar de si definitivamente el planning fiscal es correcto. Lo digo de forma práctica. Supónganse que eventualmente hay un grupo internacional que ejecuta no solo actividades de manufactura, sino posee intangibles y tiene una serie de funciones adicionales. Y en el propio sentido de la palabra, de que nadie hace las cosas de gratis y en la medida en que tenga funciones y asuma roles profundos, riesgos importantes, pues tu remuneración debería ser mucho más significativa. ¿Cómo justificamos ante una autoridad tributaria que las subsidiarias que tienen un rol limitado, unas funciones limitadas, tienen una remuneración mucho mayor que la del grupo? Y volveríamos otra vez a la necesidad de revelar el pastel completo y por eso en buena medida muchas de las críticas y de los comentarios que se han emitido en los últimos años ha sido precisamente tratar de avalar un método que precisamente no es el que comúnmente utilizamos y es el de la repartición del beneficio. Del todo, de verdad estamos repartiendo la tajada como corresponde. Hasta cierto punto, digamos, no han sido elementos que en el pasado hayan sido coqueteados o que eventualmente hayan sido profundizados. Simplemente nos remitíamos a este punto específico de que la ley tipifica un ajuste de transfer pricing en el momento en que hay una menor tributación y eso es verlo hasta cierto punto frontera hondureña. Pero no hay un máximo. Es decir, yo podía como autoridad tributaria exigir que ganaras más, no que ganaras un mínimo, que ganaras más o que la repartición fuese mejor. Mucho de esto, sin duda alguna, lo va a responder la documentación que tengamos. Entonces, vayamos adelante, por favor, Sharon, con la siguiente. Veamos algo. El análisis de comparabilidad, como yo les comentaba, les reitero, es digamos, un ABC, es un modelo, que no es un modelo que estipule probablemente el asesor o estipule el contribuyente en los casos dados que eventualmente sean ellos los que preparan la documentación probatoria. Es que la OCDE genera un ABC y vuelvo y repito, el fiscal del azar probablemente va a seguir al pie de la letra lo que su normativa local, que desde el punto de vista jerárquico dice, y posteriormente lo que dice también la normativa internacional. Entonces, si ya hay un procedimiento modelo, pues por obvia razón hay que retroceder otra vez y verificar si el procedimiento modelo se está cumpliendo. Y vuelvo y repito, ya lo veremos más adelante. Delinear la transacción es el paso 1 y les colocaré unos ejemplos un poco más específicos más adelante.
Volvamos otra vez a la idea de la normativa internacional. Es una directriz, no es un mandato. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, nos tropezamos con la hipótesis de que, bueno, si mañana el legislador hondureño decide o no recoger elementos específicos de la normativa internacional y adaptarlos, son situaciones totalmente paralelas. Hoy por hoy, lo que sí sabemos es que en la medida en que la normativa local sea congruente con las disposiciones de la OCDE, pues la autoridad tributaria tiene perfectamente el aval para utilizarlas. E insisto, yo no estoy hablando de modificar las obligaciones tributarias producto de una modificación internacional. Yo estoy hablando de modificar las obligaciones existentes producto de una modificación internacional. Entonces, yo les decía hace unos minutos atrás el go to the basics. Para poder hacer una comparación, yo tengo que correr o, digamos, profundizar en ciertos elementos. Y la normativa internacional, sin duda alguna, parte del hecho de decir, déjame entender cuál es la naturaleza de la transacción. Y entender la naturaleza de transacción es tan simple como llevar a la homología que les mencionaba hace unos minutos atrás, decir peras con peras. No puedo comparar un servicio contra un proceso de manufactura o un servicio con un préstamo, por ejemplo. Son dos cosas totalmente disímiles. Por obvia razón, entender cuál es el rol de cada quien, pues eventualmente nos haría entender de si definitivamente la remuneración ha sido suficiente. Y quizás también dentro de todo el panorama insisten mucho en la parte de riesgos. Y es cierto, en la medida en que yo puedo avalar que hay un riesgo o no, o que hay una, digamos, cuantificación de riesgo, digamos, materializable, comprobable, en alguna de las dos partes de la transacción, definitivamente yo debería ponderarlo para poder establecer la remuneración. Porque mientras tanto nos tropezamos con el hecho de que, y ya lo veremos más adelante, de que en un proceso de reestructuración precisamente la parte de riesgo puede ser un elemento fundamental para recaracterizar la transacción y que el fisco nos diga, óyeme, eso no era como tú lo estabas narrando, yo como autoridad tributaria lo voy a narrar con el sentido correcto que ocurrió la transacción y por ende puede ser que detone, bien sea una modificación del método, una modificación, partamos del hecho de modificación de un enfoque, por ende una modificación del método, por ende una modificación del análisis, modificación del resultado y quizás llegamos a un ajuste de transfer pricing. Dentro de toda esa cadena, pues por obvia razón nos tropezamos quizás con el debate de que nos generen sanciones y para esto de contar. La generación de valor, se los dije hace unos minutos atrás. ¿Cuál es mi rol? Yo como contribuyente existo en Honduras por un propósito, no por el simple hecho de ser, yo le digo un cascarón, pero no soy un centro de costo. Tengo un objetivo, tengo un rol. ¿Cómo yo estoy agregando valor a la ecuación total del grupo? Y eso, sin duda alguna, va a ser uno de los elementos fundamentales a revelar en la documentación hoy por hoy. E insisto, el reporte no puede ser algo tan llano y simple como simplemente llenar una tabla y ponerle un check y decir, sí, yo lo hago y simplemente me remito a colocar el simbolito del check. Hay que narrarlo ante un ojo de un tercero. Esa tabla dice mucho. La respuesta es no. El párrafo con 2 líneas dice mucho. La respuesta es no. Por lo tanto, ¿qué estamos abriendo? Bueno, la posibilidad de que el auditor, mediante su cuestionario estándar, pues profundice perfectamente en palabras del contribuyente, no del asesor, cuál fue el real sentido de la transacción. Vamos adelante, Sharon, por favor. Entonces, a modo de conclusión, ¿el punto de partida cuál es? El análisis de comparabilidad. Si yo tengo un análisis de comparabilidad lo suficientemente robusto, yo puedo defender el enfoque, puedo defender la naturaleza de la transacción, puedo defender mi rol. Eso me desencadenaría en una selección exacta de un método defendible, soportable, y por ende los resultados probablemente no sean cuestionados por la autoridad tributaria. Entonces veamos puntualmente estos casos que son a los que quiero tratar de profundizar, que es el caso de los intangibles, las reestructuraciones y el tema de las operaciones financieras, que son precisamente parte de lo que
digamos, en buena hora, las directrices profundizan en esta nueva versión. Entonces, veamos. Para que tengan en cuenta el comparativo específico detrás de cómo hacíamos las cosas y a dónde debemos migrar. Eventualmente en los estudios de precio de transferencia respecto a, digamos, el pago de regalías que pudiesen provenir por licencias, patentes, marcas, obviamente todo tipo de intangibles entraría dentro de este debate. Siempre fue, digamos, alineado hacia la hipótesis de uno. Primero tenemos un objetivo loable que es tratar de documentar de que esa transacción no representa una menor tributación. Por lo tanto, evaluamos la política, evaluamos lo que establecía el contrato, ver cuál es la remuneración, el porcentaje que se había acordado. Pues por obvia razón el formalismo legal era fundamental. Hay un contrato, el contrato está registrado, no está registrado. Son partes y hechos particulares y muy básicos dentro de todo el proceso. Eso se comparaba contra una muestra de comparables y eventualmente con eso podíamos concluir si el pago o no era lo suficientemente adecuado. ¿Ok? Esa era la vida hasta hace unos cuantos años atrás. Al día de hoy, pues sin duda alguna, esos 4 bullets que estamos viendo en el enfoque previo siguen siendo fundamentales. No digo que eventualmente eso desaparezca, pero sin duda alguna, dentro de las propias críticas que hace la OCDE, hay una que nos duele y que probablemente ha sido quizás uno de los hechos que eventualmente han sido utilizados por algunos contribuyentes para reestructurar sus operaciones. Y eventualmente ha sido el hecho de que los intangibles se vendían a alguna parte en el exterior y se centralizaban en algún lado. Y lo que dice la autoridad es que el hecho tal de ser propietario de un activo no te hace meritorio de ganarte una regalía. Y es cierto, miremoslo. Hasta cierto punto, si por ejemplo yo estoy recibiendo una marca en el territorio hondureño y soy yo como contribuyente el que me estoy encargando de posicionar esa marca, que no es mía, en el territorio hondureño, yo debería pagar por algo. Probablemente puede ser que pague por una parte del intangible, pero también tendría que ponderar el hecho de que el contribuyente local está haciendo un rol y volvemos otra vez a la idea de la generación de valor. ¿Qué hago yo detrás del intangible? Porque no es verdad que eventualmente solo por el hecho de que alguien sea propietario de un activo volvería a ser, digamos, meritorio de una regalía. En principio sí, pero para poder concluirlo necesito más elementos y profundizar de definitivamente qué era lo que hacía como contribuyente para poder soportar de que el pago es lo suficientemente adecuado. Porque mientras tanto, volviendo al ejemplo hipotético, en el momento en que yo digo que como contribuyente yo tengo un rol, yo tengo una plusvalía detrás del intangible del cual estoy recibiendo, yo debería ponderarlo. Decir, bueno, ya va, si el intangible per se amerita una remuneración, por ejemplo, de un 5%, mi rol como posicionador, como generación de valor de una marca que no es mía, yo lo debería ponderar, al menos rebájamelo, porque volveríamos otra vez esa homología al go to the basic. ¿Qué haría un tercero independiente? Bueno, si yo estoy asumiendo un rol que a mí no me corresponde ante una marca que tampoco es mía, al menos genérame un descuento. Pero eso se ha hecho. No, tampoco se revelaba dentro del reporte de transfer pricing. Sin duda alguna, también dentro de todo el proceso volveríamos a la hipótesis de decir, ya va, es que esa regalía en principio la estoy recibiendo sobre la base de decir, es que me genera un posicionamiento mejor y al generar un posicionamiento mejor en territorio hondureño, yo tengo una expectativa de generación de beneficios futuros. Y hasta cierto punto, esa es la teoría. Ahora, de la teoría al hecho, hay un espacio. Lo hemos documentado. Me genera valor. La decisión de un tercero independiente ante, por ejemplo, acordar o firmar un contrato sería algo tan llano, puro y simple como que me tropecé digamos, con la posibilidad de que alguien me dé una licencia por una marca y me voy por ese único camino. ¿O es que hay alternativas lo suficientemente amplias en el mercado como para poder ponderar y decir, esta de verdad es la mejor opción, o yo tengo otras opciones lo suficientemente loables?
Entonces, el valor agregado es fundamental revelarlo. De lo contrario, nos van a decir, óyeme, usted cubrió parte de lo que exigía la normativa, pero no me permite entender la razón por la cual usted está pagando. Usted recibió una licencia, la usó. Y este es otro punto fundamental. Déjame demostrar el uso, porque mientras tanto estamos asumiendo definitivamente que tras el registro contable hay una, yo le voy a decir, hay una evidencia efectiva del uso, el aprovechamiento de ese gasto en particular. Ahora, dentro de todo este esquema también perdón, nos tropezamos quizás con la necesidad de aterrizar en algo que eventualmente tampoco ha sido culturalmente lo que hemos hecho. Análisis de EMPE. Les decía hace unos minutos atrás, el rol es fundamental. Ahora, si yo soy dueño de una marca, o la contraparte es dueño de una marca, debería hacer actividades en pro de su marca. Y por eso entramos en un tema de análisis DEMPE en sus siglas en inglés. Eventualmente el DEMPE se traduce en desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de la marca. Si yo soy dueño de una marca, pues por obvia razón, a mí me interesa, por obvia razón, primero, protegerla. Segundo, mejorarla, desarrollarla, darle un mantenimiento. Pero entonces, si nos tropezamos quizás con estas reestructuras básicas en donde eventualmente se vendía un intangible y ante, digamos, la propiedad del intangible nos conformamos con el simple hecho de pagar una regalía, en el momento en que mañana la autoridad nos diga, bueno, pero el propietario, ¿qué hacía en pro de su marca? Yo puedo entender lo que hacías tú como contribuyente porque te estoy escuchando, te estoy entendiendo localmente. Pero ¿qué hacía la contraparte? No lo desconozco. Probablemente recaractericen la transacción. Vamos adelante, Sharon, por favor. Entonces, a grosso modo, volveríamos otra vez a la hipótesis de decir, de verdad, el estudio que hoy por hoy se ha limitado solo al simple hecho de evaluar ese 5, ese 3, ese 4, el porcentaje que sea es lo suficientemente adecuado. La respuesta es no. Necesito elementos, digamos, un poco más amplios, probablemente internacionales, para poder entender cómo se gesta la transacción. La respuesta es sí. Y dentro del propio análisis del estudio local, ¿ok? Del estudio de transfer pricing. De cara a las reestructuraciones, no nos escapamos del mismo sentir y probablemente esto es parte de lo que les quiero transmitir. Si eventualmente entendemos de que definitivamente el punto de partida, ese análisis de comparabilidad, entender la transacción, el por qué la hice y cuál es mi beneficio, qué gano yo en hacerla, probablemente, digamos, podamos redirigir esfuerzos sobre estas transacciones precisamente. Reestructuraciones no se escapa. Veamos el hecho por qué. En principio, como lo define la normativa internacional, la reestructuración, pues, por obvia razón, va sobre la base de la modificación del negocio, de la relación de negocio, o bien sea de la terminación de acuerdo. Obviamente, con un objetivo. Nuevamente, y veámoslo, un tercero independiente, si es muy bueno en su negocio y tiene una proyección de que su negocio se va a mantener, ¿va a reestructurar su negocio? Probablemente no. Quizás necesite una serie de elementos y papeles de trabajo en sus manos para poder decir, sí, hace sentido reestructurar. Y por eso coloco este punto en particular. La reestructuración de cara a preservar la rentabilidad y probablemente o a limitar la pérdida, ¿ok? Si yo preveo definitivamente que voy a tener un problema futuro, sin duda alguna, debo hacer algo, ¿ok? Con lo cual, volveríamos otra vez a la hipótesis de decir qué es lo que estoy narrando detrás de un proceso de reestructuración. Estoy narrando el proyecto, estoy narrando las alternativas que yo tenía a mi disposición, o es simplemente el hecho de mi grupo internacional quiere reestructurar mi negocio. Pero tú eres lo suficientemente bueno. ¿Qué pasó? Eso lo puede interpretar el fisco como una condición impuesta. Nuevamente, si el objetivo loable
y la razón por la cual estamos documentando un estudio de precios de transferencia para decir que eventualmente la relación de negocio entre subsidiaria local y parte relacionada al exterior funciona como lo que haría un tercero independiente. Un tercero independiente no tiene una camisa de fuerza, no es una condición impuesta de que llegue alguien y me diga es que tú tienes que reestructurar tu negocio. ¿A razón de qué? ¿Ok? Y eso precisamente es lo que va a criticar la autoridad, siguiendo el ABC, porque a todas, quiero que entiendan algo. Muchas de estas acciones tienen un procedimiento establecido, un procedimiento tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista de revelación de información. Hoy por hoy lo estamos tocando como una pincelada, lo estamos discutiendo para que entiendan qué hay hoy por hoy dentro del, digamos, del marco regulatorio. Pero hay un procedimiento establecido. Entonces, en la medida en que, pues por obvia razón, la autoridad no tenga elementos para poder sostener que esa reestructuración no representa una condición impuesta, pues sin duda alguna la va a criticar y con pleno sentido de la palabra. Ahora, tampoco pudiese separarme de la hipótesis de decir, oye, ya va, pero si estoy generando una reestructuración, de verdad el post-reestructuración, pre-reestructuración, hacen sentido. Es decir, por ejemplo, si eventualmente el grupo multinacional busca modificar el negocio de un contribuyente hondureño, prácticamente limitando su operación o limitando sus riesgos, en la práctica, de verdad, funciona de esa manera. Dicho desde el punto de vista ejemplar, puede ser que nos tropecemos con un proceso en el cual el grupo multinacional decide, por ponerles un ejemplo, modificar la función de distribución en territorio hondureño y convertirlo en un representante comercial. Bueno, de un distribuidor a un representante comercial hay muchas cosas que hay que cambiar, pero yo insistiría en colocarles un ejemplo. Imagínense que por casualidad de la vida, previo al proceso de reestructuración, el contribuyente asumía todas las funciones y riesgos relativos a la propiedad del inventario. Si el inventario se daña, las cantidades importadas, pare usted de contar. Pero lo convierto en un representante comercial. Bueno, el representante comercial pues simplemente no se va a apoderar del inventario. Yo soy un intermediario dentro de la relación entre cliente y casa matriz. ¿Qué funciones tengo yo detrás del inventario? Prácticamente ninguna. Pero eventualmente desde el punto de vista financiero, entonces la autoridad tributaria se tropieza con que el representante comercial sigue teniendo inventario y las pérdidas atribuibles al inventario. Por ejemplo, obsolescencia, calidad, y pare usted de contar. ¿Definitivamente lo podemos soportar? La respuesta es no. Puede ser que la documentación formal, digamos, vaya orientada precisamente al proceso de reestructuración. Que el estudio lo narre, pero en hechos reales es totalmente lo contrario. Ahora, cuando le digo formalismos legales, también partamos del hecho de que para poder tomar una decisión, la Junta de Accionistas tuvo que sesionar y probablemente decidir de qué ese era el mejor mecanismo. Ahora, ¿de verdad hay un soporte en la Junta de Asamblea o en el comprobante, digamos, en la parte papel de trabajo? ¿Hay sustancia que definitivamente solo vale? Probablemente no. Entonces, volveríamos a la premisa de decir, es una condición impuesta. Nadie discutió de si definitivamente esta era la mejor opción o cuáles eran las opciones o si definitivamente había un papel de trabajo financiero, económico que sustentara el hecho de una reestructuración. ¿Ok? Ahora, veamos algo. En la medida en que esto no se delimita de la forma correcta y no se narra de la forma correcta, pues la autoridad puede decir, bueno, ya va, espérate, aquí falta un pago compensatorio, porque si tú querías arbitrariamente reestructurar mi negocio, yo no digo que eso sea una camisa de fuerza, tú lo podías hacer, pero eventualmente me vas a tener que indemnizar, porque si yo tenía un rol dentro de la cadena de generación de valor y mañana me estás diciendo, no, cambia el cielo a la tierra, cambia la planta, cambia la maquinaria, no es algo que uno tire a la basura de la noche a la mañana. Amerita una serie de cosas, no solo desde el punto de vista de activo, no solo desde el punto de vista personal, de manejo de personal me refiero, no solo desde el punto de vista de negocio. Ese pago indemnizatorio existe,
Probablemente no. Simplemente es una decisión que tomó alguien en el exterior, que tiene el poder legal para hacerlo y ahí acaba. Entonces, volveríamos otra vez a la necesidad de decir, de verdad, la narrativa relativa a la transacción es lo suficientemente adecuada como para que ante ojos de un tercero exista o no yo le voy a decir la claridad para poder documentar de si hay ganancias de capital, si era necesario vamos a decirlo, un pago compensatorio o no. No está escrito en ningún lado. Y mientras tanto, tampoco nos preocupamos de documentarlo en el estudio de transfer pricing, que precisamente sería la evidencia fundamental ante un proceso de litigio. Vamos adelante, Sharon, por favor. ¿Por qué coloco, digamos, breves comentarios en las operaciones financieras? Recordemos que también hay situaciones particulares de la normativa hondureña respecto al reconocimiento o deducibilidad de gastos por concepto de intereses. Lo reconozco. Pero eso no significa que en la contraparte, por ejemplo, cuando el contribuyente hondureño deposita excedentes de efectivos en una central de tesorería en el exterior o, por ejemplo, préstamos otorgados al exterior también, o cuando tendemos un pago de garantías, hay una serie de transacciones financieras que nuevamente partirían otra vez de autorrevisarnos. Punto de partida, delimitación de la transacción. ¿Y qué es delimitación de la transacción? Lo vimos al principio. En la medida en que podamos decir o en la medida en que podamos narrar realmente cuál es el riesgo, cuál es digamos, el término contractual, cuál es el soporte detrás de esa transacción, podemos descifrar si definitivamente las transacciones han sido pactadas de una forma razonable o no. ¿Ok? Y veamos algo. Dentro de todo el parámetro y de todo el procedimiento que establece la OCDE, hay mecanismos que incidirían perfectamente sobre la metodología seguida, ya que proponen, digamos, pasos y hay un procedimiento, digamos, yo le voy a llamar modelo. Por ejemplo, para los temas de préstamos, exigen el tema de la evaluación crediticia y ahí no pararía la discusión del préstamo, porque también hay yo le voy a decir, una línea muy delgada en poder categorizarlo como capital o como préstamo. Y precisamente dentro de la narrativa te exigen tratar de entender de si definitivamente alguien en igualdad de condiciones te prestaría ese dinero. Porque si la respuesta es no, probablemente tampoco para el grupo multinacional era una decisión de prestarte el dinero, porque el riesgo era, digamos, bastante significativo y esa materialidad desde el punto de vista de riesgo se tenía que haber traducido en una remuneración mayor. Pero en el momento en que no se traduce en una remuneración mayor, pero el riesgo sigue existiendo, probablemente la autoridad te podría haber dicho es que eso era un aporte de capital y como aporte de capital la figura de intereses es totalmente inexistente. Y con eso volvemos a la hipótesis de recaracterizar la transacción. O en su defecto, digamos, voy a tratar de enfatizarlo en otro punto. Por ejemplo, nos tropezamos con las figuras de garantías o el warranty fee. Pero desde el punto de vista financiero, ¿existía la capacidad financiera de asumir ese riesgo como garantía? ¿O es otra persona la que está asumiendo el riesgo? Si es otra persona, entonces ¿por qué yo le estoy pagando a una entidad X en el exterior por una garantía que no está en capacidad de asumirla? ¿Ok? Y el tema del cash pool, hasta cierto punto, volvería, digamos, a responder sobre esas mismas premisas. Por ejemplo, si la central de tesorería, por decir algo, vive de los excedentes de efectivo que pueden depositar las subsidiarias o los otros miembros del grupo, hay una dependencia sistemática, hay una dependencia significativa. Por lo tanto, ¿hasta qué punto la central de tesorería debería ser copartícipe de los beneficios que se generan en obtener una tasa preferencial? Esos beneficios pudiesen ser perfectamente, yo le voy a decir, trasladados perfectamente al contribuyente local y que eventualmente la central de tesorería viva de un pago de servicio. Dicho de otra manera, por ejemplo, hay figuras por ejemplo, como las cuales, digamos, se define un procurador, un intermediario dedicado al puro y simple hecho de comprar
volúmenes en pro del grupo. Centralizo las compras, busco el mejor proveedor que me dé el mayor descuento y eventualmente puede ser que me voltee y diga, bueno, ya va, si yo logré conseguir un 50% de descuento, ¿hasta qué punto yo estoy extendiendo ese 50% de descuento hacia los benefactores de esa central de compras? En el caso de la central de tesorería funciona de la misma manera. ¿Por qué la central de tesorería no tiene una remuneración pura y simple por su servicio de obtener, digamos, en el mercado un mejor rendimiento por los excedentes de esos flujos efectivos? Eso es un servicio, ¿ok? Pero como tal no lo categorizamos, digamos, bajo esa figura. Probablemente nos centramos a evaluar si la tasa de interés que me está pagando el cash pooling es lo suficientemente buena o no. Pero mientras tanto, esa es una de las posiciones. Yo como tercera parte tuve que haber revisado cuáles eran las alternativas de mercado y haber decidido sobre la que más me convenía. Por ejemplo, si el cash pooling me va a pagar lo mismo que me paga un banco, ¿para qué lo centralicé en el cash pooling? Bueno, pueden haber justificativos. Lo centralicé por un tema de rapidez en la obtención de los fondos. Digamos, pueden haber un sinfín de justificativos, pero lo estamos narrando dentro del reporte. Probablemente no. ¿Estamos narrando cuál es el rol de la entidad del exterior? No. Estamos narrando probablemente voy a decir, el riesgo que cada cuota parte está asumiendo y que probablemente se pueda materializar y quién sería el que definitivamente o finalmente asumiría el riesgo por. No. Analizamos la transacción que compete hasta la figura hondureña y ahí acaba la discusión. Entonces, volveríamos otra vez a la necesidad de decir, yo necesito un reporte que de una u otra forma revele el valor de cada cuota parte. Y detrás de poder generar el valor de cada cuota parte, pues por obvia razón, podré definir si definitivamente, digamos, quedarnos con la posición de analizar el rendimiento, al menos en estas operaciones, es la figura adecuada o si definitivamente tenía que haberlo enfatizado o dirigido hacia otra visión, hacia otro enfoque totalmente diverso. ¿Ok? Veamos. Dentro de operaciones financieras, les reitero, hay no solo las figuras de préstamos, garantías, hedge o lo que pudiesen ser los fondos de cobertura, y para cada una de ellas hay una sugerencia sistemática de la OCDE de decir, quema y haz tales procesos de forma jerárquica hasta que obtengas, pues por obvia razón, aquel que mejor se adapte a la situación del case by case que estés enfrentando. Y eso no necesariamente va a estar, digamos, al pie de la letra descrito en la normativa local. Por eso la necesidad de acudir a la normativa internacional. Vamos adelante, por favor, Sharon, y yo creo que ya aquí vamos haciendo una serie de reflexiones y conclusiones respecto a lo que hemos venido hablando. Por obvia razón, yo creo y quisiera tratar de enfatizar puntualmente en algunos casos bien específicos. Uno, hay que entender que el reporte necesita esa evolución, no es un copy-paste. El hacerlo consistente año con año, si bien es cierto, puede ser que nos asegure ciertas cosas, no significa que lo estemos haciendo bien. ¿Ok? Dos, entender que el marco internacional va cambiando y que de una u otra forma tiene un efecto. Por lo pronto, no en obligaciones, pero sí en la calidad de las obligaciones que tenemos al día de hoy. Tres, entender, pues por obvia razón, que el reporte es para terceras partes, es para otros ojos diversos a nosotros. Por lo tanto, en la medida en que el business case, el caso de negocios, la transacción se narre de forma, yo le voy a decir llana, porque hay otra cosa bien importante. En la medida en que la autoridad no entiende la transacción y no se explica de forma razonable, va a tender a desconocerlo. Y esto no es un hecho puntual y exclusivo de yo le voy a decir, de la autoridad hondureña. Esto lo vemos en cualquier otro país, al menos de Latinoamérica. ¿Ok? Con lo cual, en la medida en que logremos explicar de forma llana, muy transparente la transacción y el cómo ganamos,
probablemente nos ahorramos debates y cuestionamientos a futuro. Y digo probablemente porque definitivamente no sabemos lo que mañana o pasado la autoridad puede estar inspeccionando o cuestionando. Pero sin duda alguna es muy diferente narrar las cosas con total lujo de detalles a simplemente remitirnos a 2 líneas y un párrafo. ¿Okay? Punto 4, entender definitivamente que hay un punto de partida en el análisis de transfer pricing y en la medida en que fallamos en ese punto de partida, desencadenamos una serie de hechos de ahí en adelante. No narramos bien, digamos, lo que vendría siendo lo que yo llamo punto de partida, que sería el análisis de comparabilidad. No hay suficientes elementos de ahí en adelante, tengan la certeza de que alguien lo va a venir a cuestionar. ¿Ok? Y esto no es, digamos, todavía no hemos llegado a la discusión de criticar o no, de si las comparables son las adecuadas o si eventualmente el análisis matemático, macroeconómico es el adecuado o no. Yo estoy hablando de documentación revelatoria. En la medida en que puedo explicar unos hechos, tanto al fiscal actuante como posteriormente ante un tribunal fiscal, probablemente tenga suficientes elementos mañana para poder responder sobre la remuneración. En la medida en que no lo haga, pues genera una brecha. Es así que les reitero, para nuestro criterio, yo pensaría mucho sobre la hipótesis del go to the basics, retroceder 2 pasos atrás y preguntarnos si definitivamente la narrativa y la documentación que tenemos, al menos desde el punto de vista de revelación, es suficiente. ¿Ok? Visto que, sin duda alguna, generación de valor, delimitación de la transacción, la cuantificación de los riesgos, términos contractuales, son puntos fundamentales. ¿Ok? El win-win no lo puedo desraigar dentro de la ecuación de transfer pricing. ¿Ok? Así que, por lo pronto, les reitero, digamos, esas serían las conclusiones a las cuales yo llegaría, al menos al día de hoy, con los elementos que disponemos al día de hoy. Los puntos que hemos discutido, al menos, son temas profundos que obviamente en el case by case y con sus asesores probablemente van a poder profundizar. Es necesario que lo profundicen porque los temas van mucho más allá de poder conversarlos al menos en 1 hora o en 2 horas. El case by case es fundamental. Hay una serie de parámetros internacionales para poder aterrizar en un resultado, en una metodología lo suficientemente razonable para evitar un cuestionamiento. Con lo cual, la invitación es tocar base. El especialista es precisamente quien los va a poder ayudar en cada uno de esos casos, en cada una de las dudas. Pero eventualmente la autocrítica es necesaria. Así que, ante todo, pues muchas gracias a todos y yo creo que aquí pasaríamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Roberto. Y en efecto, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. A todos los participantes, si tienen alguna pregunta, nos lo pueden hacer llegar a través del Q&A o preguntas y respuestas. Como primer pregunta tenemos, ¿quiénes son los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada anual de precios de transferencias? ¿En algún punto la empresa pequeña debe convertirse en contribuyente? Fíjate que eventualmente si va sobre la base del reglamento existente, la obligación de la declaración informativa pues va orientada en gran medida a grandes y medianos contribuyentes. Lo que sucede es que también dentro del propio reglamento hay cierto umbral para las pequeñas empresas. También para ello hay un comunicado que emitió en alguna oportunidad la DEI. No estamos hablando de puntos particulares de la SAR o que hayan sido comunicados de la SAR. Para eso está, digamos, o sea, el umbral está parametrizado por $1 millón en conjunto, o sea, es valor absoluto. En la medida que ese pequeño contribuyente tenga, yo le voy a decir, transacciones que superen ese umbral, pues eventualmente genera una u otra obligación, pero en principio está orientado en mayor medida a grandes y medianos. ¿Ok? Habría que verificar, pues por obvia razón, el tema de materialidad. Gracias, Roberto. ¿Cuál es el plazo de vencimiento para presentar una declaración jurada anual? Fíjate que
es otro buen punto y como lo decía al principio, estamos en precisamente época de vencimientos. Justamente este mes, a la par de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, y para todos aquellos contribuyentes con cierre calendario, pues nos exponemos a la obligación de presentar la declaración informativa hasta el 2 de mayo, que es la fecha tope. Para todos aquellos contribuyentes que tienen un cierre diferente, pues el deadline serían 3 meses posteriores al cierre. ¿Ok? Pero al menos así es que lo pudiesen imputar. Gracias, Roberto. ¿Cuál es la sanción o sanciones ante la no declaración de precios de transferencia? Mira, en principio pudiesen existir una serie de elementos adicionales, no tanto por la discusión de la presentación o no presentación. Nos expondríamos, pues, por obvia razón, a las sanciones establecidas en el reglamento. Puntualmente, veamos, en principio pudiesen estar aplicando una discusión de hasta $10,000, pero ¿por qué quiero tratar de no matizar, sobre un monto particular? Porque algo que sí sucede en la práctica es que la autoridad, ante la no declaración, no simplemente se queda con la idea de no me declaraste y aquí acaba la discusión. Probablemente detonamos inmediatamente un proceso de auditoría. Ante el proceso de auditoría, si la SAR detecta, por ejemplo, algún ajuste de transfer pricing, probablemente la interpretación de esa sanción pueda tener un gravamen totalmente diferente, ¿ok? Porque eventualmente lo van a ver como algo, como una manipulación quizás mucho más intencional en no revelar la anomalía o no revelar la manipulación de los transfer pricing. Hay que verlo quizás como un contexto mucho más macro, que es mi invitación, y al menos es como lo hemos manejado en muchos tantos contribuyentes. Tratar de entender de si definitivamente existe o no la documentación probatoria, definitivamente si existe, hoy por hoy cumpliría o no, como para tratar de evitar abrir brechas adicionales, porque no nos vamos a, o sea, el auditor o la SAR no se va a quedar solo con el simple hecho de decir, no me entregaste, no importa, borrón y cuenta nueva. Ese no va a ser el proceso. Adelante. Gracias, Roberto. Si un socio de una empresa tiene acciones en una empresa en el exterior que es proveedor de esa empresa, ¿qué debe hacer la empresa y qué debe hacer el socio? Depende mucho, yo le voy a decir, depende mucho de cuánto estemos hablando de materialidad. Recordemos que el tema de vinculación está sobre la base de control, capital y dirección. El capital está definido sobre ciertos parámetros en particular. No obstante, recordemos que también si hay capital hay dirección. Habría que tratar de entender muy bien detrás de esas premisas básicas que hay para definir si generamos, pues por obvia razón, una obligación tributaria en primera instancia en Honduras. Puede ser que el socio del exterior no tenga ninguna obligación en particular, pero eso no significa que desde el punto de vista de narrativa puntual en Honduras no tengamos que nuevamente revelar, en base a lo que conversamos el día de hoy, revelar alguna información adicional, ¿ok? Para poder, pues por obvias razones, demostrar cuál es el rol de cada quien, ¿ok? El case by case, caso por caso, es fundamental acá. Habría que entender de cuánta proporción de capital estamos hablando, cuál es la relación de esos socios con la entidad local, por obvia razón también entender cuál es su domicilio fiscal de la parte del exterior, etcétera. Hay muchos más elementos que profundizar para poder concluir si hay o no una obligación tributaria. Si hay una tasa o rango de tasas para las ventas en cuentas por cobrar, nosotros vendemos al crédito a partes relacionadas y a clientes independientes y de momento a nadie se le cobra interés por tiempo transcurrido. ¿Estaremos mal? Esa es una muy buena pregunta sobre la hipótesis de la recaracterización o la posibilidad de recaracterización que tiene el SAR respecto a la antigüedad de las cuentas por cobrar. Recordemos que también la SAR está en capacidad de decir de que, bueno, en la medida en que el movimiento de la cuenta por cobrar sea inexistente, están en capacidad de reestructurarlo sobre la base de un dividendo o sobre la base sobre la base de un préstamo, ¿ok? Con lo cual habría que tratar de entender o profundizar un poco más en cuál es la realidad de esas cuentas por cobrar,
si definitivamente probablemente sean unos candidatos a establecerle, por ejemplo, una mora. Hay muchos más elementos que coquetear, pero con el muchísimo cuidado de si hay una antigüedad o hay una rotación o no hay evidencia de que esas cuentas por cobrar tengan un movimiento, son un candidato a reestructurarlo. Sobre esa misma hipótesis hay algo bien interesante y miremoslo al siguiente esquema. La figura de un préstamo, por ejemplo, en la medida en que no tiene movimiento de capital y las cláusulas y términos contractuales así no lo avalan, va a haber una recaracterización. Dicho de otra manera, cuando cualquier persona individual, sea natural o jurídica, adquiere un préstamo ante una institución financiera, probablemente se expone a la necesidad de pagar una cuota más intereses. Si él solo va amortizando intereses, la siguiente pregunta que va a hacer la autoridad es, ¿el contrato así lo avala? ¿El contrato avala que el capital sea pagado al cierre del préstamo? O desde el punto de vista teórico y en castellano simple, el préstamo desde el punto de vista de cuotas tenía que pagar, digamos, esa composición, cuotas más intereses. Si eso no se explica desde el punto de vista del formalismo legal, nos exponemos a que otra vez la autoridad lo recaracterice bajo alguna otra figura. ¿Por qué? Porque nuevamente no hay evidencia que demuestre efectivamente cuál es la naturaleza real de la transacción. Y peor aún que en base a lo que me mencionaban en esa pregunta, pues el dinero no regrese jamás y nunca a Honduras. Y ese es el rejuego. Hay que tratar de ver probablemente antes de imputar o no una tasa de interés a la cuenta por cobrar, tratar de entender si hay o no una antigüedad sustancial o si eso juega, digamos, yo le voy a decir una realidad homóloga a lo que se tiene con terceros. Hay que entender un poco más el caso para poder documentarlo, porque mientras tanto sería un ingreso gravable. O sea, vas a declarar una tasa de interés como ingreso por intereses y te expones a pagar más impuestos. Gracias, Roberto. Si hay dos empresas en Honduras donde los socios son los mismos, a veces una de ellas le vende productos a la otra. ¿Qué ocurre en este caso? Veamos, yo creo que aquí habría que profundizar un poco más en la relación. Si tratamos probablemente de tropezarnos con un tema de, yo le voy a decir, no recurrencia en las transacciones intercompañía, nos expondríamos a ciertas obligaciones. Para lo cual hasta cierto punto la autoridad, al menos en las últimas comunicaciones formales que hemos tenido con ellos, sostiene la hipótesis de mandar una comunicación bien escrita, formal, dándose baja al menos en ese año por las razones X y Z de esa obligación tributaria, ¿ok? Pero digamos, recuérdense que por obvia razón hay yo le voy a llamar, hay un formalismo, unos deberes formales que hay que tratar de revisar sobre ciertos parámetros, ¿ok? Si eventualmente no nos exponemos a que no cumplimos con esos parámetros, la recomendación sería no quedarse de brazos cruzados. Obviamente, o generar una consulta vinculante a la autoridad o generarla por medio de los asesores y llegar a una acción, porque lo peor que pudiese suceder es quedarnos de brazos cruzados, no presentar ninguna declaración y yo lo voy a decir de cierta manera, que mañana llegue una sanción por simple hecho de haber incumplido, visto que la autoridad va a tratar de generar esa consistencia año con año de toda la vida me has presentado declaraciones de precio de transferencia, ¿por qué no lo hiciste hoy? Estás extemporáneo y aquí te va tu sanción. Mientras se investiga el caso, pueden pasar una serie de cosas. Bloqueo de RTN, para usted contar, cosas que ya son mucho más profundas, más riesgosas. Razón por la cual aquí la invitación sería hay que ver el case by case, voltearse al asesor y eventualmente tomar una decisión. Brazos cruzados no es una opción. Muchas gracias, Roberto. Los clientes que están clasificados como medianos están obligados a presentar la declaración aunque no tengan transacciones y cuentas con compañías relacionadas. No. Digamos que si me voy a la parte del objetivo fundamental de la norma y tomamos como punto de partida la discusión establecida en el 232-2011, perdón,
nos topamos con la obligación de analizar ingreso, costo y gasto. Ese es el objetivo fundamental de la norma. Ahora, si no hay transacciones convinculadas, por obvia razón no hay ingreso, costo y gasto que esté afectando materialmente la base gravable. Por lo tanto, no me genero esa obligación tributaria. ¿Okay? Al menos por lo pronto, a como está establecido en la normativa internacional, perdón, en la normativa hondureña, no generaríamos la obligación. Por sobre cualquier caso, la declaración informativa con valores cero no pasa. Gracias, Roberto. Si la empresa es considerada como mediano contribuyente, pero está exonerada de impuestos sobre la renta y tiene una empresa relacionada que sí está regulada, ¿está la empresa exonerada obligada a presentar esos precios de transferencia? Y yo esto lo respondo de la siguiente manera. Acuérdense que transfer pricing no es una ciencia particular, no es una ley, yo le voy a decir una materia particular, es una ramita más del impuesto sobre la renta. Entonces esa pregunta se responde muy fácilmente. Si presentas impuestos sobre la renta, amén de que no pagues, te pones también a presentar transfer pricing. Recordemos que al día de hoy hay cierta promulgación detrás de la zona franca o de los regímenes especiales, llámese SOLI, etcétera. Eso habría que evaluarlo, pero por cualquier, digamos, discusión de fondo, porque recuérdense que también hay cierta, yo le voy a decir, cierto matiz o ambiente de negocio producto de este borrador que se promulgó hace unos cuantos días atrás o meses atrás. Digamos que va precisamente orientado al hecho de decir, ya va, si el objetivo de la norma era tratar de evitar trasladar utilidades al exterior o a regímenes fiscales preferenciales, iríamos en contra del objetivo de la norma precisamente no analizarlo, ¿ok? Ahora, sin duda alguna, esto es como tratar de revisar a qué riesgo nos exponemos, tratar de ver si podemos echar mano de estos comunicados, bien sea específicos de la zona franca, entender de qué tipo de contribuyente estamos hablando para definitivamente tomar una posición de si se puede o si sería razonable, mandatorio, obligatorio presentar la declaración. Gracias, Roberto. ¿Es válida la expresión que con la aprobación de la nueva ley de justicia tributaria en Honduras, en donde se establece la renta mundial en lugar de la renta territorial, ya no es necesario un análisis de precios de transferencia? No necesariamente, porque veamos, hasta cierto punto volveríamos quizás a la hipótesis de decir cuál es la correlación existente entre las partes y cómo el grupo opera. Hay otros, digamos, otros matices detrás de poder concluir de si definitivamente solo por el simple hecho de tener renta mundial me exoneraría a documentar mi transfer pricing. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría, siendo específico, qué pasaría en la medida en que dentro de esa renta mundial yo tributo sobre, por ejemplo, paraísos fiscales? Y esto precisamente también está criticado dentro del marco inclusivo BEPS de decir, bueno, hasta qué punto la simetría híbrida o la doble no imposición pudiese jugar un rol fundamental dentro de la forma en la cual tributa el grupo multinacional. Atravesamos en la cadena de generación de valor, intermediarios en paraísos fiscales no tributan, no pagan impuestos ni en Honduras ni en el exterior. Esa parte con el hecho de tributarlo de forma mundial y ver la correlación existente entre todas las partes, hasta cierto punto, ¿cómo haríamos la atribución entre una autoridad tributaria y otra? ¿Qué parte del impuesto se debería ser atribuible en Honduras? ¿Qué parte del impuesto pudiese ser atribuible en el exterior? Y de ahí una serie de preceptos adicionales que pudiesen ir sumando a la discusión, no solo al hecho de renta mundial, les dije el tema de la simetría híbrida, les dije el tema también sucede mucho esta discusión con negocios digitales también, en donde tributas. Y sobre eso hay todo un material público al cual pudiésemos echar mano y profundizar. ¿Ok? Pero en principio habría que tener un poco más de contexto para tratar de entender si te expondrías o no a la obligación consecuente de transfer pricing. Porque mientras tanto, cada autoridad tributaria va a querer
que pagues impuestos sobre, digamos, el mayor, ¿ok? No van a querer que definitivamente les socaven la recaudación de impuestos, para lo cual, por obvia razón, va a tener la autoridad tributaria necesidad de entender de si la atribución del impuesto o el pago de impuesto en Honduras es lo suficientemente adecuado. Y para eso necesitan alguna documentación. La podemos llamar documentación de precio de transferencia o cualquier otra, pero van a necesitar elementos. Gracias, Roberto. ¿Se pueden hacer rectificativas de esta declaración? Sí, sí, el sistema perfectamente lo permite, no hay ninguna limitación. Por obvia razón, recordemos que bueno, se pueden hacer, es un derecho tributario, pero llaman la atención. Ok. O sea, contiene un riesgo, es lo que les quiero transmitir. Gracias. Si la empresa no está obligada a presentar precios de transferencia, qué trámite se debe hacer en el SAT para no tener complicaciones con este ente? Darse de baja de la obligación tributaria. Obviamente Gracias. le van a tener, perdón, Daniela, le van a tener que dar un justificativo a la autoridad de por qué no lo estás presentando. Porque puede ser que hoy no lo presentes porque definitivamente hoy no tienes transacciones con vinculadas, pero puede ser que mañana sí. Entonces no es un tema de darme de baja por siempre, es un tema de darme de baja hoy. ¿Ok? Gracias, Roberto. Si una empresa distribuidora de licores mantiene relaciones comerciales con una empresa importadora de licores, ambas hondureñas, ambas con administraciones y operatividad independiente, pero en la parte accionaria ambas empresas tienen un socio en común, ¿aplicarían los precios de transferencia? Volveríamos quizás a la necesidad de evaluar lo que les mencionaba antes. Habría que entender cuál es la participación accionaria, qué porcentaje tienes dentro dentro de esa composición, ¿ok? O sea, cuál es el rol? Él es el socio mayoritario. Nuevamente sobre la hipótesis de decir, yo tengo control, capital y dirección. Si tengo capital y quiero tratar de decir de que hay vinculación y que alguien me está dirigiendo, me está controlando mi operación de negocio, hay parámetros dentro de la ley para poder llegar a eso. Habría que entender no solo el capital, sino el rol de esta persona. Me dices que por lo pronto son totalmente independientes. Hay que ver hasta qué punto. ¿Ok? No hablo de independencia mera y pura, simple desde el punto de vista yo le voy a llamar desde el punto de vista de junta directiva. ¿Ok? Acuérdense que también desde el punto de vista contractual habría que entender si hay algo que pudiese detonar vinculación, acuerdos de actuación en conjunto, cosas de este calibre. ¿Ok? Nosotros somos un grupo de empresas. Una de ellas genera bastante flujo de efectivo y en vez de endeudarnos con bancos, la matriz le presta a las demás empresas. ¿Es suficiente únicamente elaborar un contrato internamente sobre los intereses y cuotas o se debe hacer algo más? ¿Estos intereses serán deducibles de los impuestos sobre la renta? Veamos, en la medida en que voy a arrancar de atrás hacia adelante, en la medida en que los intereses provienen de instituciones que no son financieras en primer lugar, dos, que no son reguladas, la autoridad va a pretender reconocerlas como no deducibles. ¿Ok? De ahí es que eventualmente, por ejemplo, en el caso de los comentarios a las operaciones financieras, partíamos de eso porque no tenemos como el ámbito completo como para poder opinar sobre la razonabilidad o la expectativa de la normativa internacional. Que el contrato sea suficiente, probablemente no. ¿Ok? El contrato va a generar una suerte de parámetros legales, términos contractuales. Obviamente aquí entraríamos en la parte fundamental de cuál es el rol de cada parte. Habría que hacer un análisis. El contrato es una parte de todos los elementos. Con esto no quiero bajarle digamos, el rol o la jerarquía al hecho tal del contrato. El contrato es fundamental. O sea, no pudieses tener un contrato, un tercero independiente no recibiría un contrato, perdón, un préstamo si no tiene un contrato. Vas al banco, te da un contrato. Esa es la homología inmediata.
En la medida en que no tienes el contrato, alguien te lo va a criticar. Ese es el peor de los escenarios. Porque de lo contrario, por ejemplo, tienes unos pagos al exterior que no están sustentados en ningún lado, nos exponemos también a que digan, bueno, pero esos son dividendos que le estás pagando al exterior, si fuese el caso. ¿Ok? O sea, el contrato es un punto fundamental. Habría que revisar, pues por obvia razón, que cumpla con todos los formalismos, pero ahí no acaba. La remuneración tendría que ser adecuada. Y para entrarnos en el tema de la remuneración, pues hay que profundizar en todos los elementos que vimos el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Un contrato de suministro o de exclusividad me expone a ser considerado como parte relacionada. No tenemos ninguna vinculación como tal bajo estructura o demás. Siempre me podrían considerar como parte relacionada. Depende, es decir, la normativa hondureña dispone de una serie de, por obvias razones, de principios de vinculación. ¿Ok? Yo les mencionaba ahora este tema de los acuerdos de actuación en conjunto que lo detonan y lo expresan muy tácitamente. Habría que entender, porque eventualmente el contrato per se, por ejemplo, el título del contrato, no sería quizás como el elemento probablemente contundente. La exclusividad ya genera un parámetro hasta cierto punto de control y dirección. ¿Ok? Pero mientras tanto, el cómo la compañía opera de forma práctica pudiese también ser un elemento fundamental a revisar, no solo por el simple hecho de decir, es que tengo exclusividad de tono control, de tono dirección, pero de verdad hay alguna suerte de, yo le voy a decir, dependencia sistemática, o definitivamente pudiésemos concluir de que hay una actuación en conjunto o parametrizarlo dentro de alguno de los otros principios de vinculación. Si la respuesta es sí, pues nos expondríamos por obvia razón a la necesidad de preparar el estudio de transfer pricing. ¿Ok? Yo no soy, digamos, la exclusividad es un hito que no solo, digamos, escuchamos en Honduras, lo podemos escuchar en muchas otras latitudes, pero mi preocupación particularmente sería de si definitivamente la compañía se expone a algún otro que pueda ser muchísimo más contundente. Recordemos que también en la mayoría de los casos, las compañías no solo detonan un principio de vinculación, detonan varios. ¿Ok? Entonces, lo que no quisiera es que eventualmente, en ese caso en particular, la respuesta sea, bueno, no te expones tácitamente a una obligación puntual y exclusiva por temas de exclusividad, pero fíjate que si utilizamos otro principio de vinculación, perfectamente pudieses aplicar. Habría que entender cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la relación de negocio? ¿Ok? ¿Cómo operas en la práctica? Gracias, Roberto. ¿Qué pasa ahora con el cambio de mediano a pequeño para este 2023 si la empresa presentó estudios en años anteriores? Nuevamente, yo entiendo que desde el punto de vista práctico no debería haber mayor discusión, ¿ok? Mucho nos exponemos, pues por obvia razón, al debate de si aún siendo pequeño, seguimos cumpliendo, digamos, con todos los parámetros para seguir presentando declaración y y preparar reporte como tal. Siendo que la iniciativa del cambio de categoría de contribuyente proviene de parte de la autoridad, pues no debería ser quizás un hecho particular de que eventualmente la propia SAR desconozca de si estás o no en capacidad de entregar o en la obligatoriedad de entregar el estudio. No, mucho dependerá de qué sucede, si siguen estando obligados o no. Si la respuesta es no, pues por obvia razón volveríamos a la recomendación que veíamos antes, de decir, prefiero darme de baja al simple hecho de tomarlo tácito, de que, bueno, como me degradaste de categoría de contribuyente fiscal, yo entendería de que tú estás muy claro que yo no me expongo a esta obligación ahora porque soy pequeño contribuyente, pero siendo pequeño contribuyente excedo el $1.000.000. Si la respuesta es sí, pues los parámetros y las obligaciones siguen siendo las mismas que las que tenían cuando era mediano. ¿Ok? Insistiría mucho ver qué sucede, si siguen estando en la obligación o no. Dos, si la respuesta es no, proceder con alguna suerte de comunicación formal con la autoridad para darse de baja, al menos este año.
Gracias, Roberto. Si una empresa relacionada hizo un préstamo, tienen contrato en donde colocaron una tasa menor a la de la banca, ¿hay algún problema? Depende. Depende. Veamos, si es un préstamo al exterior y eventualmente estamos diciendo de que por medio de esa decisión estoy ganando menos, volveríamos precisamente a caer en el causal inicial de detonar un ajuste. La transacción representa una menor tributación. Ahora, yo les reitero, hay muchos mecanismos para soportar las decisiones que un grupo toma. La pregunta es por qué lo degradaron. Me puedes decir, bueno, la tasa es mucho menor porque le estoy prestando a alguien que tiene una calificación de riesgo muy buena, con lo cual yo no, digamos, yo no pudiese pretender tener una expectativa de retorno como la que reporta, por ejemplo, el Banco Central de Honduras, que es una estadística promedio ponderada que no tiene distinción de las calificaciones de riesgo. Se puede explicar, pero hay que profundizarlo. El primer golpe que eventualmente, o el primer cuestionamiento que puede provenir de una autoridad es, aquí hay una menor tributación. Ahora explícame por qué. Yo soy de la filosofía de, yo prefiero explicarte el por qué para ahorrarme años de explicaciones a posteriori, incluyendo el cuestionamiento ante un tribunal fiscal que me diga, es que esa explicación usted la tuvo que haber aportado en la documentación probatoria y no hoy frente a un juez. ¿Ok? Yo soy más de esa filosofía, pero eventualmente el cuándo y el cómo, digamos, pueden recibir yo le voy a decir, diversas sugerencias. Por obvia razón, recordemos que el win-win es fundamental. Si te vendí barato o te presté dinero barato, ¿qué gané yo? Digamos, en el universo general, algún beneficio le voy a tener que conseguir. Puede ser que te esté prestando barato, pero que eventualmente esté ganando por algún otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Te quiero escuchar. Explícame. Eso es lo que yo sugeriría aportar dentro del reporte, pero bueno, mucho de esto también tendría que ir sobre la base de la discusión con el asesor o la discusión a título interno de yo no puedo reportar una transacción que inmediatamente detone una menor tributación en Honduras, cosa que va a generar un reclamo automático. ¿Okay? Gracias, Roberto. Y para ir concluyendo, ¿qué ocurre si entre las empresas relacionadas se utilizan procedimientos de cotización y facturación con precios de mercado? ¿Siempre se tiene que hacer la declaración? Sí, la respuesta es sí. Es igual que el tema, primero es una obligación tributaria, a menos de que lo hayas pactado a un precio de mercado. Imagínense, por ejemplo, el caso de los commodities, que es una pregunta que eventualmente nos hacen muchísimo. O sea, que lo estén pactando en base a lo que dice la bolsa. Pero yo les pongo un ejemplo. Yo puedo ir a la bolsa de valores hoy a comprar trigo. Y eventualmente en la negociación de demanda y oferta, puede ser que yo como comprador haga digamos, tenga un pushing, tenga un poder de compra lo suficientemente bueno para recibir un precio menor al que precisamente dice la bolsa. Por lo tanto, va a haber una explicación. Ahora, si, digamos, al mismo tiempo que les mencionaba el tema de de la exención en la declaración del impuesto sobre la renta, me eximía o no a presentar transfer pricing. Primero es una obligación, los tengo que reportar sí o sí. Que luego en el reporte yo me remita a explicar que son de mercado, bienvenido, eso es una forma. Pero mientras tanto la expectativa de la autoridad es, pagues o no pagues impuesto, tú me presentas una declaración de rentas. Tienes transacciones intercompañía, te afectaron ingreso, costo y gasto, tú te expones a presentarme una declaración informativa de transfer pricing. Lo que me expliques posterior en la documentación es otro debate totalmente separado. ¿Okay? Pero la respuesta es sí, se expondrían a la obligación de. Muchas gracias, Roberto. Y como última pregunta tenemos, ¿entre empresas relacionadas, las dos empresas están obligadas a presentar la declaración o solo la empresa que transfiere valores a la otra que es obligada? Es desafortunado esto que voy a decir, pero mientras tanto,
las auditorías desde el punto de vista de transfer pricing son por contribuyentes individuales. Igual las auditorías fiscales, ¿ok? Por lo tanto, en el momento en que fiscalicen a la que precisamente recibió los valores y eventualmente, ojo, yo estoy asumiendo que eventualmente estemos hablando de entidades 100% hondureñas, ¿no? Si ambas son hondureñas, nos expondríamos quizás primero a un debate particular y específico que proviene de la reforma tributaria del 170 2016. Pero mi punto de partida dentro de todo esto es sí, tú tienes una obligación tributaria en ambos lados. Ambos son contribuyentes, puede ser que ambos son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Yo no puedo compensar o justificar de ninguna forma, digamos, un planning fiscal distante entre una entidad y la otra. Tengo que justificarlo en ambos lados, ¿ok? Obviamente pudiesen existir matices en el interín. ¿Eso qué significa? Que bueno, puede ser que para una entidad existan otras transacciones relacionadas que detonen la obligación tributaria de presentar transfer pricing, pero eventualmente en el otro contribuyente es pequeño, no llega al $1.000.000 y pueden haber razones por las cuales no se presente. Pero en principio los dos contribuyentes serían candidatos interesantes de presentar su declaración de transfer pricing partiendo del hecho de que tienen ingreso, costo y gasto, y por obvia razón habría que profundizar en la obligación, pero en principio sí. Dos, recuérdense que eventualmente la fiscalización y los procesos de auditoría son totalmente independientes. Entonces, lo que haya pagado en exceso o lo que haya pagado en defecto no me va, digamos, no lo voy a poder justificar de que eventualmente eso fue a parar a manos de la SAR o a bolsillo de la SAR, como lo quieran interpretar. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Agradezco a todos los participantes, en especial agradezco a Deloitte, quien hizo posible que realizáramos este evento el día de hoy, y al licenciado Roberto Rebel Chion por compartir con nosotros todos sus conocimientos. Agradezco también a los miembros del Sponsors Club Latino, Chevron, Consortium, Deloitte, Dole, Ismania, Pangea y Seguros Atlántida, a nuestros miembros Oro, Cargill y Uno, y a nuestros miembros Plata, BAT y Camosa. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde nos pueden encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos el link de YouTube junto a la presentación impartida el día de hoy. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta luego, 1.000.000 de gracias.